Bienvenidos a la nueva lección del programa de imagenología en fisioterapia. Vamos a hablar, por supuesto, de la parte física imagenológica. En esta parte, en esta sección, en esta lección, queremos trabajar contigo lo que sería la parte física. Puede ser una parte un poco tediosa, hay gente que le cuesta, hay gente que puede decir que no le gusta, pero como les comenté en la presentación, para nosotros la parte física es importante para que podamos entender de dónde viene el proceso. Comencemos entonces con la parte de física imagenológica. Lo primero que vamos a trabajar es hablar sobre lo que es la definición de lo que es para nosotros la parte imagenológica. Son ondas electromagnéticas de longitud de onda pequeña que por tener esa onda pequeña van a penetrar mucho en el cuerpo. En la imagen que tenemos en la diapositiva vamos a darnos cuenta cómo esta representación gráfica nos va a dar la observación de lo que sería un electrón, que es el que va a hacer el movimiento del campo eléctrico, y ese movimiento del campo eléctrico que se está dando producto de la onda electrónica que se está movilizando en el espacio, va a generar una onda de la misma amplitud, pero en una situación, en un eje que ya no sería un eje vertical, sino un eje ya transversal, en el cual nos va a dar entonces la onda magnética. Por eso es que se denomina a la imagenología como una onda electromagnética, y por la longitud de onda, que sería el tamaño de la onda desde que empieza hasta que termina pasando por la fase positiva y negativa, vamos a conseguir entonces que esa onda va a ser de longitud corta. Esta onda corta entonces permite la penetración de la onda a través del cuerpo humano cuando se hace la toma de radiológica. La naturaleza de la parte imagenológica, lo que es la física imagenológica, entonces como lo estamos hablando, son ondas de longitud baja, de alta penetración, provienen de la electricidad porque son los electrones del átomo los que se están moviendo para poder penetrar en el cuerpo y generar la imagen radiológica, y el hueso va a ser el encargado de absorber con mayor cantidad lo que sería la onda electromagnética, y es lo que va a permitir entonces que sea el calcio del hueso el que absorbe esta onda electromagnética, y es lo que se va a poder observar en la radiografía al final cuando los electrones chocan con la película radiológica. Los electrones que se desplazan del cátodo, van a ser calentados a alta temperatura, y eso es lo que va a generar el flujo de electrones desde lo que sería el cátodo hacia el ánodo, y va a generar entonces la onda de rayos X, que vamos a hablar más adelante cómo se genera. Lo importante que tienes que entender es que, como estamos hablando de un circuito, el cátodo se calienta a alta temperatura, esto genera el flujo de electrones hacia el ánodo a alta velocidad, y eso es lo que produce entonces al final del choque del electrón con la película radiológica, va a generar entonces lo que sería la onda electromagnética, tanto de la luz como de, en este caso, fotones, electrones y los rayos X. Entonces, los electrones son los que son dirigidos al ánodo de forma veloz por una diferencia de potencial. Cuando hablamos de la palabra diferencia de potencial, recuerden lo que estudiaron en la parte de fisiología en la universidad, cuando hablamos de la diferencia de potencial a nivel de la membrana. Para que haya un flujo eléctrico tiene que haber una diferencia. Cuando hablamos de diferencia podemos hablar de que hay de donde hay más a donde hay menos. Eso es lo que significa diferencia de potencial. Entonces, va a haber mayor cantidad de electrones en el cátodo que van a dirigirse por diferencia de potencial hacia el ánodo, y eso es lo que va a generar el flujo eléctrico, en este caso por aumento de la temperatura. A mayor diferencia, ¿sí? Cuando hay mayor diferencia de potencial, va a haber mayor velocidad. Piensa en esto, imagínate que tenemos un lago en la parte alta de una montaña que está bastante alta, y de repente soltamos la represa y el agua empieza a fluir. Mientras más alto esté, más va a ser la velocidad con la que va a fluir el agua hacia la parte final, lo que sería hacia la base de la montaña. Por lo tanto, esa diferencia es lo que hace la velocidad. Lo que se busca en la imagen radiológica es justamente eso, que se pueda realmente generar por aumento de la temperatura, diferencia de potencial, mayor velocidad, y eso genera mayor penetración y mayor rayos X. Entonces, al chocar con el ánodo hay una pérdida de energía. Imagínate que vas
a 300 kilómetros por hora y de repente chocas con el ánodo. Si eso sucede, la energía cinética se pierde, hay una pérdida de velocidad electrónica y eso convierte entonces el electrón en fotones, en ondas electromagnéticas y en rayos X, que son las que nosotros vamos a observar en la película radiológica. Observa esta imagen. Nosotros aquí vamos a tener entonces el cátodo, el cual se calienta a alta temperatura. Hay un filamento incandescente que va a ser la fuente de electrones. Estos electrones van a ser llevados a alta velocidad hacia lo que sería el ánodo. Vamos a tener un foco, fíjense que hay como una inclinación en el foco, y este foco entonces va a redireccionar el choque electrónico de forma perpendicular hacia lo que sería el chasis que va a recibir los electrones, y en ese momento chocan con esa pared, frena la velocidad del electrón y por lo tanto genera el haz de rayos X, que son los que se utilizan normalmente para la radiología. La cantidad de radiación se mide en miliamperios y la cantidad en kilovoltios. El kilovoltio va a ser para nosotros la medida de potencial eléctrico. Estos son simplemente unos datos físicos para que entiendas los nombres que se utilizan en esta modalidad. Porque a mayor kilovoltaje, mayor penetración de energía. Actualmente existen diferentes equipos radiológicos, imagenológicos en las diferentes clínicas, que la calidad de la imagen va a estar determinada justo por este dato físico. Las mejores imágenes entonces van a generar mejor capacidad de observación. Vas a darte cuenta que en momentos donde te vas a enfrentar a imágenes radiológicas que no son de muy pobre calidad, que no tienen una definición bastante clara o bastante expedita, y eso hace entonces que lo que observas va a ser difícil. Entonces las mejores máquinas que se utilizan son aquellas que tienen un trabajo de kilovoltaje, un trabajo de potencial eléctrico mayor, porque da mayor velocidad y por lo tanto va a dar mayor penetración y mejor observación en la película radiológica. Y aquí tenemos que hablar entonces del poder de penetración. La radiación es absorbida, ¿sí?, en los tejidos. O sea, el rayo X cuando penetra en nuestro cuerpo va a penetrar desde la piel y va a perforar totalmente tu cuerpo a lo largo del mismo. Por lo tanto, va a irse absorbiendo en diferentes tejidos humanos. La radiación se dispersa, llega a la radiografía y ennegrece la película. Es decir, cuando el rayo electrónico penetra ya en forma de rayos X a través de nuestro cuerpo, diferentes estructuras de nuestro cuerpo van a absorber ese rayo X y aquellas zonas de cuerpo que no absorban son las que penetran, chocan contra la película radiológica y ennegrece la película radiológica. Lo que quedó absorbido dentro de tu cuerpo es lo que no se va a observar y de hecho es lo que tú vas a ver en la radiografía. En la radiografía lo que vamos a ver es lo que el cuerpo absorbe y lo que vamos a ver negro en la película radiológica es lo que no absorbimos y es lo que ennegrece. La radiación emergente o residual es la que presiona entonces la célula radiográfica y es lo que genera entonces el fenómeno de la imagen. Hay unos efectos que se dan normalmente en el proceso radiológico. Por ejemplo, el efecto luminiscente es la radiación la cual se absorbe en una película radiográfica colocada en el chasis que emite luz según la cantidad de rayos que llegan. Te vas a dar cuenta que cuando tú colocas la imagen radiológica del megatoscopio, vas a darte cuenta que pareciera que brillara. Eso sería el efecto luminiscente. Ese brillo nos permite a nosotros también poder identificar de una manera más sencilla estructuras. De hecho, en la imagenología uno busca trabajar, también tratas de observar tridimensionalmente lo que estás observando y el efecto luminiscente te asiste en este fenómeno. Hay un efecto fotográfico que también es importante que manejes durante la observación de imágenes radiológicas. Igual que las cámaras, es el efecto fotográfico. La diferencia con respecto a esto es que en las placas se va a superponer una imagen y por esto se usan tomografías para poder hacer una observación tridimensional de un objeto.
Si tú ves la imagen que tenemos allá, vas a darte cuenta que se hizo una imagen radiológica de la persona cuando está tomando una fotografía. Tú te vas a dar cuenta que en estas fotografías, si tú ves una foto de cualquier grupo de personas que tú montas en el Instagram, montas en Facebook, cuando una persona está frente a la otra y se toma la foto, tú te vas a dar cuenta que la persona que está atrás las partes de su cuerpo que no estén presentes en la cámara no se van a observar y lo que se va a observar es la persona que está enfrente. En este caso, cuando hablamos de imagenología, va a haber lo que se llama superposición de imagen, vamos a hablar de eso un poco más adelante, y lo que se va a ver es una sumatoria de imágenes. Esto es importante cuando lo tomes, cuando hablemos de los diferentes clichés que se utilizan para la observación, porque la superposición de imágenes nos puede dar imágenes erróneas o diagnósticos erróneos si no lo tengo en consideración cuando veo la imagen. ¿Okay? El efecto ionizante que se da también a través de la radiología es un efecto que se usa, por ejemplo, para los detectores de metal. Se utiliza este tipo de onda electromagnética para poder detectar metales en el cuerpo. Y también el efecto ionizante se utiliza en radioterapia para lo que es el tratamiento del cáncer. El efecto biológico, entonces, que tiene la onda electromagnética en el cuerpo humano, va a tener entonces un propósito de tratamiento y un propósito de radioprotección. Que significa que las personas que se dedican a lo que es la parte imagenológica, como los técnicos radiólogos, que son los que toman las imágenes, tienen que protegerse. En este caso utilizan lo que son los protectores de plomo, que les evita, por estar expuestos a la parte de rayos X, tener un efecto, en este caso biológico, donde la radiación pues, va destruyendo células y puede generar patología cancerosa en las personas expuestas a estos rayos. Entonces, cuando el rayo X penetra en tu cuerpo, va a atravesar 5 densidades: aire, grasa, agua, calcio y metal. En el caso de la imagen radiológica, como lo puedes observar acá en esta fotografía, el aire es el que más se ve, de hecho lo vas a ver de color oscuro. Para nosotros entonces, cuando tú observas imágenes oscuras, significa que en esa zona hay aire. Y el calcio también entonces va a ser el que más se ve, porque entonces el calcio va a absorber la onda electromagnética de rayos X y por eso vas a poder ver el contorno de lo que el hueso absorbe de este rayo X. Por supuesto, penetras grasa, penetras agua, penetras metales, pero lo que más se ve va a ser aire y el calcio. De ahí pasamos entonces a las leyes generales de la formación de imágenes. Tenemos la superposición de imágenes que estamos viendo en este momento. Aquí quiero que hagamos un pequeño ejercicio. Si nosotros observamos una imagen lateral de una radiografía cráneo-cervical, vamos a observar lo siguiente, y aquí quiero que puedas poner atención a nuestra imagen, a nuestro compañero que tenemos que nos está ayudando con la presentación. Si nosotros hacemos una observación, por ejemplo, lateral de lo que sería el cuello, y observamos lo que serían las apófisis espinosas de cada una de las vértebras, vas a darte cuenta que las puedes observar de forma clara. Pero si llegamos a la base de lo que sería el cuello, y aquí conseguimos el atlas, y lo ves de manera lateral, pareciera que aquí estuvieses observando la espinosa del atlas. Recuerda muy bien que el atlas no tiene espinosa. Lo que estamos observando acá, de manera lateral, que pareciera que fuera una espinosa, es la superposición de imágenes de lo que sería el arco posterior del atlas. El arco derecho con el arco izquierdo, cuando están superpuestas las imágenes entre sí, te van a dar una observación que pareciera una apófisis espinosa, pero no lo es. A eso se refiere la superposición de imágenes, porque hay clichés, por ejemplo, los laterales, donde vamos a tomar un cliché del hombro, en donde vamos a ver una superposición de imagen de la cabeza del húmero sobre la glenoides, y eso va a dar una imagen distinta, y por eso se necesitan clichés, por ejemplo, clichés antero-posteriores, para poder observar bien la relación glenohumeral. Pero el cliché lateral tiene sus bondades y se toma para hacer la observación de estructuras anatómicas específicas. Eso lo vamos a ir hablando en la medida que vayamos avanzando en el curso. Pero lo importante es que la superposición de imágenes te puede dar error en la observación y eso lo tienes que tomar en consideración. El paralelaje es el otro fenómeno, que es el efecto de sumar cosas. Si tenemos dos huesos superpuestos entre sí, por ejemplo las imágenes laterales de tobillo y de pie,
en donde tenemos, por ejemplo, una imagen tibia-peroné con superposición, vamos además a observar que hay una sumatoria de lo que sería el color blanquecino que le suma el peroné a la tibia. Y eso también te puede dar falsos positivos de lo que es la parte imagenológica. Igual lo vamos a tomar en consideración más adelante. Pero lo que importa es que entiendas que hay clichés específicos para cada zona, porque ese fenómeno de paralelaje tenemos que tener prevención con respecto a él para evitar hacer diagnósticos incorrectos. La ampliación y la distorsión es otro fenómeno que tiene que tomar en consideración el técnico radiólogo. Cuando el haz de rayos X sale y va hacia el cuerpo, normalmente tiene que ir de lo más perpendicular posible, tiene que dar en un contacto perpendicular lo más posible. Pero el haz radiológico va a tender no solamente a ir central, sino que va a ir a expandirse de manera, se va a ir alejándose del centro. Eso pudiese darnos a nosotros el fenómeno de distorsión o de ampliación de la imagen. Es importante que el técnico radiólogo le solicite, de hecho si alguno de ustedes se ha tomado una radiografía se va a dar cuenta que siempre le exigen que se pegue lo más que pueda ese chasis frío, que eso ya es un fenómeno que vamos a hablar más adelante, el por qué la radiología no nos sirve a nosotros como diagnóstico kinésico. Pero el hecho de que te soliciten que te pegue lo más que puedas al chasis es justamente para evitar ese fenómeno de distorsión, porque la onda va a tender a expandirse y alejarse del centro. En este punto entonces, espero que hayas entendido muy bien la parte de la física relacionada a la imagenología. Sencillo, nada complicado, desde el punto de vista de diagnóstico, a nosotros no nos importa mucho la parte física, pero sí es importante que te des cuenta la importancia del por qué es necesario, por ejemplo, que la persona esté muy pegada al chasis cuando se toma la imagen. Es importante que sepas que estás expuesto a radiación, lo cual es biológicamente negativo para las células, porque es importante que la persona no se tome imágenes radiológicas con mucha frecuencia. Normalmente es 6 meses la diferencia entre una toma y otra. Eso depende de los diagnósticos y los problemas que pueda tener el médico para su diagnóstico. Pero lo importante en este punto entonces es que leas lo que hablamos sobre la parte física, la comprendas. Recuerdas que vamos a tener un webinar sobre el tema para que hagas tus preguntas y cualquier duda estamos para asistirlos en el entendimiento. Nos vemos en el próximo video y en la próxima lección. Hasta luego.